Buenas, mi nombre es Paola Quintero y pertenezco al grupo 98 de Inferencia Estadística. En esta ocasión les voy a hablar sobre la nueva Y2K y las pruebas no paramétricas y cuadrado. Para ello, vamos a utilizar la muestra de datos que hemos venido trabajando en fases anteriores. Lo que hice básicamente para hallar la nueva Y2K fue seleccionar tres asesores. En el caso seleccioné el asesor 5, el asesor 6 y el asesor 7. Y para cada uno de ellos seleccioné 5 muestras sobre la duración de llamadas. Luego hallé la media, la varianza y la desviación. Para hallar la media, lo que hice fue promedio, seleccioné todos los datos o los 5 datos del asesor 5, le di enter e inmediatamente me arrojó el resultado. La varianza, le di bar, seleccioné los datos y me arrojó el resultado. La desviación, le di desbets, seleccioné los datos y inmediatamente me arrojó el resultado. La muestra que utilizamos para cada uno de los asesores fue de 5 y la sumatoria total para el asesor 5 fue de 137, para el asesor 6 fue de 77 y para el asesor 7 fue de 118. Luego hicimos el análisis de la varianza de un factor. ¿Cómo hallé eso? Me fui para datos, le di análisis de datos, le di en análisis de varianza de un factor, le di aceptar, seleccioné los datos de duraciones de llamada de cada uno de los asesores, le dije que me lo enviara en una hoja nueva, le di aceptar y inmediatamente me arrojó el resultado. El análisis de un factor nos dio un resumen sobre el análisis de la varianza de un factor, nos dio el número de muestras que cogimos por cada asesor, la sumatoria, el promedio y la varianza, y también nos dio un análisis de varianza más profunda que nos dio los resultados que fue entre los grupos y dentro de los grupos. Nos dio la suma de cuadrados, el grado de libertad, el promedio de cuadrados, las frecuencias, la probabilidad y el valor crítico para la frecuencia. Luego de ya tener esta tabla, lo que hicimos fue una comparación de prueba Y2K, es decir, que vamos a hacer una comparación dentro de los grupos. Entonces nos piden que digamos cuál es la medida del grupo 1, el número o la muestra que escogimos para el grupo 1, la medida del grupo 2, la medida del grupo 3 y la muestra que escogimos para cada uno de ellos. El cuadrado de medida de error lo hallamos, ubicamos en la tabla donde decía promedio de los cuadrados y nos fuimos adentro de los grupos y nos dice que es de 174,63. El estadístico Q de 2K, lo que hicimos fue irnos a la tabla del cuantil de distribución de 2K y tenemos en cuenta el grado de libertad que era de 12 y los 3 asesores que eran de los que se hablaban. Entonces nos vamos aquí, tres asesores y los 12 que fue el grado de liberación y es de 3,77. Entonces el estadístico Q de 2K es de 3,77. Luego se hace una comparación del grupo 1 con el 2. Entonces hay que hallar la diferencia absoluta y la diferencia absoluta se halla out y se le resta la media del grupo 1, se le resta la media del grupo 2. Para hallar el error estándar de diferencia, lo que se hace es raíz del cuadrado media de error entre 2 por 1 entre la muestra del grupo 1 más 1 entre la muestra del grupo 2. Para hallar la amplitud crítica lo que hacemos es multiplicar el estadístico Q de 2K por el error estándar de la diferencia. Entonces aquí nos dice que no son diferentes. ¿Y cómo se halla esto? Lo que hicimos fue si la diferencia absoluta es mayor que la amplitud crítica y que nos diga si son diferentes o no son diferentes. Entonces nos dijo que no eran diferentes. Igual se hizo con los demás datos, con el de la comparación del grupo 1 con el 3 y de la comparación de 2 con el 3. Otra manera práctica de hacerlo es utilizando el InfoFact, que se hace seleccionando pues los datos de los asesores y se va a estadístico y se selecciona análisis de una varianza.
y él inmediatamente pues nos arroja esta tabla de datos y nos arroja una conclusión y nos dice que las medias con una letra en común no son significativamente diferentes. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que el promedio de la duración de llamadas para los asesores 5, 6 y 7 no son significativamente diferentes. Es decir, que no importa el asesor que atienda la llamada, pues el tiempo que va a durar es similar al de cualquiera de los otros asesores. Ahora les voy a explicar las pruebas paramétricas y cuadrados. Lo que queremos básicamente saber es un conjunto de datos, en este caso que es el consumo de kilowatt. ¿Sigue o no sigue con una distribución que ya se conoce? Entonces lo que queremos saber es si el consumo de kilowatt se distribuye como una normal. Para esto se necesita crear una tabla de frecuencia. La intención de crear una tabla de frecuencia es organizar los 424 datos en una pequeña tabla de frecuencia. Entonces para hacer esto necesitamos saber el valor de significancia, el número de clases, el número de parámetros a estimar y el grado de liberación. Para hallar el número de clases lo que hicimos fue hallar la raíz cuadrada de la muestra. O otra forma de hacerlo también es utilizando la fórmula 1 más 3,33 del logaritmo en base 10 de la muestra. Los parámetros a estimar son 2, el grado de liberación se halla restando el número de clases menos los números de parámetros a estimar. Se hace número de clases menos 1 menos número de parámetros a estimar. Luego necesitamos saber el tamaño de la muestra, en este caso es de 424, la media, la desviación, el valor mínimo, el valor máximo, el rango y la amplitud. Para hallar la media se hace hallando igual promedio, se selecciona todos los datos y arroja el resultado. La desviación se da desv, se seleccionan todos los datos y da el resultado. El valor mínimo se da min, se seleccionan los datos. El máximo se da max, se selecciona todos los datos. El rango se halla restando el valor máximo menos el valor mínimo y la amplitud se halla dividiendo el rango entre el número de clases. Entonces luego procedemos a hacer la tabla. Entonces el intervalo son 21, que fue la que nos arrojó. Bueno, el número de clases nos dijo que 20,59, pero el intervalo tiene que dar un número exacto, entonces yo lo aproximé a 21. Entonces fueron 25 intervalos. Estas dos casillas pertenecen a la variable que es la edad. Al valor, esto es el límite inferior y este es el límite superior. Para hallar el límite inferior lo que hacemos es en la primera casilla ubicamos el valor mínimo y el límite superior lo que hacemos es al límite o al límite inferior le vamos a sumar la amplitud. Entonces el resultado que nos dé en este límite superior lo vamos a ubicar acá en el nuevo límite inferior y hallamos un nuevo límite superior que es sumar el límite inferior más la amplitud, y así se hace sucesivamente con todas las casillas, ahora, para hallar la frecuencia observada, lo que hicimos fue irnos a datos, análisis de datos, análisis de datos. Le decimos que nos haga una comparación de histograma, le damos a aceptar. Entonces acá nos pide un rango de entrada. En el rango de entrada vamos a seleccionar todo lo del consumo en kilowatt, y en el rango de clases vamos a seleccionar todos los del límite superior. Nos dice que nos arrojen una hoja nueva, le damos a aceptar y inmediatamente pues nos arroja el resultado. Entonces las frecuencias observadas son estas. Entonces la sumatura total de las frecuencias observadas nos debe dar una suma total de los 424 datos, que es el número de la muestra que estamos utilizando. Para hallar
para hallar el Z1, que es, o sea, es convertir las edades en una nueva, o sea, es convertir estas edades en unas nuevas variables esterilizadas. Entonces lo que se hace es restarle al límite inferior, se le va a restar la media y se va a dividir entre la desviación. Así se hace con todas las demás casillas. Y el límite, el Z2, es seleccionar el límite superior, restarle la media y dividir entre la desviación. Para hallar la probabilidad, lo que se hace es distribución punto normal, punto estándar n de la Z, de la Z estandarizada superior con el 1, o sea que se compare con el 1, menos la distribución normal estándar n del límite inferior o del límite estandarizado inferior con 1. Igual se hace con todos los demás datos. Ahora ya las frecuencias esperadas, lo que se hace es multiplicar el número de la muestra por la probabilidad. Entonces luego se hace con la siguiente casilla, con la siguiente, y así nos da el resultado total de la frecuencia observada. Luego hallamos el calculado. El calculado se halla restando las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevada al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Igual se hace con todos los demás z calculados, o sea, con todos los demás datos, y después que tengamos todos esos datos se hace una autosuma. Entonces nos dice que el z calculado es igual a 112,33. Entonces el z teórico nos dice que es de 27,58 y el z calculado nos dice que es de 112. Debido a que el estadístico calculado es mayor que el estadístico teórico, se rechaza la hipótesis nula, es decir, que el consumo en kilowatt no distribuye como una normal, ya que el valor teórico es menor que el valor calculado. Muchas gracias, fue un placer explicarles. Buenas, mi nombre es Paola Quintero y pertenezco al grupo 98 de inferencia estadística. En esta ocasión les voy a hablar sobre la nueva Y2K y las pruebas no paramétricas y cuadrado. Para ello, vamos a utilizar la muestra de datos que hemos venido trabajando en fases anteriores. Lo que hice básicamente para hallar la nueva Y2K fue seleccionar 3 asesores. En mi caso seleccioné el asesor 5, el asesor 6 y el asesor 7. Y para cada uno de ellos seleccioné 5 muestras sobre la duración de llamadas. Luego hallé la media, la varianza y la desviación. Para hallar la media, lo que hice fue promedio, seleccioné todos los datos o los 5 datos del asesor 5, le di enter e inmediatamente me arrojó el resultado. En la varianza, le di bar, seleccioné los datos y me arrojó el resultado. La desviación, le di desbets, seleccioné los datos y inmediatamente me arrojó el resultado. La muestra que utilizamos para cada uno de los asesores fue de 5 y la sumatoria total para el asesor 5 fue de 137, para el asesor 6 fue de 77 y para el asesor 7 fue de 118. Luego hicimos el análisis de la varianza de un factor. ¿Cómo hallé eso? Me fui para datos, le di análisis de datos, le di en análisis de varianza de un factor, le di aceptar, seleccioné los datos de duraciones de llamada de cada uno de los asesores, le dije que me lo enviara en una hoja nueva, le di aceptar y inmediatamente me arrojó el resultado. El análisis de un factor nos dio un resumen sobre el análisis de varianza de un factor, nos dio el número de muestras que tuvimos por cada asesor, la sumatoria, el promedio y la varianza, y también nos dio un análisis de varianza
más profunda que nos dio los resultados que fue entre los grupos y dentro de los grupos. Nos dio la suma de cuadrados, el grado de libertad, el promedio de cuadrados, las frecuencias, la probabilidad y el valor crítico para la frecuencia. Luego de ya tener esta tabla, lo que hicimos fue una comparación de prueba Tukey, es decir, que vamos a hacer una comparación dentro de los grupos. Entonces nos piden que digamos cuál es la medida del grupo 1, el número o la muestra que escogimos para el grupo 1, la medida del grupo 2, la medida del grupo 3 y la muestra que escogimos para cada uno de ellos. El cuadrado de medida de error lo hallamos, ubicamos en la tabla donde decía promedio de los cuadrados y nos fuimos adentro de los grupos y nos dice que es de 174,63. El estadístico Q de Tukey lo que hicimos fue irnos a la tabla del cuantil de distribución de Tukey y tenemos en cuenta el grado de libertad que era de 12 y los 3 asesores que eran de los que se hablaban. Entonces nos vamos aquí, tres asesores y los 12 que fue el grado de liberación y es de 3,77. Entonces el estadístico Q de Tukey es de 3,77. Luego se hace una comparación del grupo 1 con el 2. Entonces hay que hallar la diferencia absoluta y la diferencia absoluta se halla out y se le resta la media del grupo 1, se le resta la media del grupo 2. Para hallar el error estándar de diferencia, lo que se hace es raíz del cuadrado media de error entre 2 por 1 entre la muestra del grupo 1 más 1 entre la muestra del grupo 2. Para hallar la amplitud crítica lo que hacemos es multiplicar el estadístico Q de Tukey por el error estándar de la diferencia. Entonces aquí nos dice que no son diferentes y cómo se halla esto. Lo que hicimos fue si la diferencia absoluta es mayor que la amplitud crítica y que nos diga si son diferentes o no son diferentes. Entonces nos dijo que no eran diferentes. Igual se hizo con los demás datos, con el de la comparación del grupo 1 con el 3 y de la comparación de 2 con el 3. Otra manera práctica de hacerlo es utilizando el InfoFact, que se hace seleccionando pues los datos de los asesores y se va a estadístico y se selecciona análisis de una varianza y él inmediatamente pues nos arroja esta tabla de datos y nos arroja una conclusión y nos dice que las medias con una letra en común no son significativamente diferentes. Entonces lo que nos quiere decir esto es que el promedio de la reducción de llamadas para los asesores 5, 6 y 7 no son significativamente diferentes, es decir, que no importa el asesor que atienda la llamada, pues el tiempo que va a durar es similar al de cualquiera de los otros asesores. Ahora les voy a explicar las pruebas paramétricas y cuadrados. Lo que queremos básicamente saber es un conjunto de datos, en este caso que es el consumo de kilowatt, sigue o no sigue con una distribución que ya se conoce. Entonces lo que queremos saber es si el consumo de kilowatt se distribuye como una normal. Para esto se necesita crear una tabla de frecuencia. La intención de crear una tabla de frecuencia es organizar los 424 datos en una pequeña tabla de frecuencia. Entonces para hacer esto necesitamos saber el valor de significancia, el número de clases, el número de parámetros a estimar y el grado de liberación. Para hallar el número de clases lo que hicimos fue hallar la raíz cuadrada de la muestra. O otra forma de hacerlo también es utilizando la fórmula 1 más 3,33 del logaritmo en base 10 de la muestra. Los parámetros a estimar son 2, el grado de liberación se halla restando el número de clases menos los números de parámetros a estimar. Se hace número de clases menos 1 menos número de parámetros a estimar. Luego necesitamos saber el tamaño de la muestra, en este caso es de 424,
la media, la desviación, el valor mínimo, el valor máximo, el rango y la amplitud. Para hallar la media igual se hace hallando igual promedio, se selecciona todos los datos y arroja el resultado. La desviación se da desv, se seleccionan todos los datos y da el resultado. El valor mínimo se da min, se seleccionan los datos. El máximo se da max, se selecciona todos los datos. El rango se halla restando el valor máximo menos el valor mínimo. Y la amplitud se halla dividiendo el rango entre el número de clases. Entonces, luego procedemos a hacer la tabla. Entonces el intervalo son 21, que fue la que nos arrojó. Bueno, el número de clases nos dijo que 20,59, pero el intervalo tiene que dar un número exacto, entonces yo lo aproximé a 21. Entonces fueron 25 intervalos. Estas dos casillas pertenecen a la variable que es la edad. Al valor, esto es el límite inferior y este es el límite superior. Para hallar el límite inferior lo que hacemos es en la primera casilla ubicamos el valor mínimo, y el límite superior lo que hacemos es al límite o al límite inferior le vamos a sumar la amplitud. Entonces el resultado que nos dé en este límite superior lo vamos a ubicar acá en el nuevo límite inferior y hallamos un nuevo límite superior, que es sumar el límite inferior más la amplitud, y así se hace sucesivamente con todas las casillas, ahora, para hallar la frecuencia observada, lo que hicimos fue irnos a datos, análisis de datos, análisis de datos. Le decimos que nos haga una comparación de histograma, le damos a aceptar. Entonces acá nos pide un rango de entrada. En el rango de entrada vamos a seleccionar todo lo del consumo en kilowatt, y en el rango de clases vamos a seleccionar todos los del límite superior. Nos dice que nos arrojen una hoja nueva, le damos a aceptar y inmediatamente pues nos arroja el resultado. Entonces las frecuencias observadas son estas. Entonces la sumatura total de las frecuencias observadas nos debe dar una suma total de los 424 datos, que es el número de la muestra que estamos utilizando. Para hallar el Z1, que es convertir las edades en una nueva, es convertir estas edades en unas nuevas variables esterilizadas. Entonces lo que se hace es restarle al límite inferior, se le va a restar la media y se va a dividir entre la desviación. Así se hace con todas las demás casillas. Y el límite, el Z2, es seleccionar el límite superior, restarle la media y dividir entre la desviación. Para hallar la probabilidad, lo que se hace es distribución punto normal punto estándar n de la z, de la z estandarizada superior con el 1, que se compare con el 1, menos la distribución normal estándar n del límite inferior o del límite estandarizado inferior con 1. Igual se hace con todos los demás datos. Ahora ya las frecuencias esperadas, lo que se hace es multiplicar el número de la muestra por la probabilidad. Entonces luego se hace con la siguiente casilla, con la siguiente, y así nos da el resultado total de la frecuencia observada. Luego hallamos el calculado. El calculado se halla restando las frecuencias observadas
menos las frecuencias esperadas elevada al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Igual se hace con todos los demás z calculados, o sea, con todos los demás datos, y después que tengamos todos esos datos se hace una autosuma. Entonces nos dice que el z calculado es igual a 112,83. Entonces el z teórico nos dice que es de 27,58 y el z calculado nos dice que es de 112. Debido a que el estadístico calculado es mayor que el estadístico teórico, se rechaza la hipótesis nula, es decir, que el consumo en kilowatt no distribuye como una normal, ya que el valor teórico es menor que el valor calculado. Muchas gracias, fue un placer explicarles. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Tobar Robles. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes en una clase de inferencia. En este nuevo tema de inferencia vamos a hablar un poco acerca de la ANOVA y las pruebas no paramétricas o G cuadrado. El objetivo de esta clase es estudiar el comportamiento de variables implícitas de una población para la caracterización de la misma en un periodo determinado a través de una ANOVA. Probar la distribución de un conjunto de valores para moldear una variable aplicando pruebas no paramétricas como la G cuadrado. Para elaborar la ANOVA vamos a tener en cuenta unos asesores, ¿sí?, que atienden. Esos asesores los vamos a encontrar en la guía que hemos estado trabajando durante todo este semestre. Para eso nos vamos aquí a Excel como para ver cómo creamos una ANOVA teniendo una base de unos asesores, ¿sí? Aquí vemos que tenemos los asesores: Germán, Alejandro, Isabela, Daniela, Marina, Héctor, Edelmira, Viviana, Juan, Nicolai y Eliana, ¿sí? En mi caso me tocó 3 asesores: Alejandro, Isabela y Daniel, ¿sí? Cada uno de ellos tuve que hallarle la media, que sabemos que la media la hallamos igual promedio, el número que vamos a hallar en la media, ¿cierto? La varianza, mismo caso, igual varianza, listo. Para hallar la desviación también tenemos su fórmula, igual raíz de la varianza, listo. Hallamos el número de la muestra, que en este caso son 15. ¿Por qué son 15? Porque tomamos 3. 5 de aquí, 5 de Daniel, 5 de Isabela y 5 de Alejandro. Tomamos los 5, serían un total de 15, el número de la muestra. Y la suma de todo, que nos daría ¿cuánto? En este caso 100. Sería la suma de Alejandro, ¿sí? La suma total. Y solamente los que atiende Alejandro, ¿verdad? ¿Cómo hallamos con estos tres asesores? Vamos a hacer un análisis de varianza de un factor, que es lo que encontramos aquí abajo. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente nos vamos aquí a datos, nos vamos a análisis de datos, nos vamos aquí a la primera ítem que aparece aquí, análisis de varianza de un factor, le damos a aceptar ahí, ¿sí? Colocamos el rango de entrada, o sea, lo que queremos seleccionar, o sea, desde aquí, Alejandro hasta Daniel, sí, todo el rango, ¿sí? Tenemos nuevamente ahí, marcamos aquí rotos de la primera fila, colocamos en una nueva hoja así para que no nos quede sobre el trabajo que estamos haciendo, y listo, y le damos a aceptar. Y buscamos la nueva hoja y listo, aquí nos dio el análisis de varianza de un factor y el análisis de varianza, ¿sí? Fácil, ¿cierto? Y aquí nos damos cuenta que nos aparece el grupo, que son los asesores, la cuenta, que son 5 por cada uno, y el total daría 15, ¿cierto? La suma de cada asesor, el promedio y la varianza. Y de este lado lo va a dar el origen de las variaciones entre grupos y dentro del grupo, o sea, una variación dentro del grupo y cuánto va uno
entre el grupo. Vemos este lado que nos va a aparecer la suma de cuadrados. De este lado nos va a aparecer los grados de libertad que toma cada asesor dentro del grupo, el promedio de cuadrados, la probabilidad F, probabilidad y el valor crítico para F, ¿sí? Nos va a aparecer y nos va a dar el total de la suma de cuadrados y el grupo de libertad. ¿Listo? Así hacemos esa parte. Luego nos mandan a hacer una comparación múltiple en 2K, ¿sí? Para comparar, ¿sí? Y vemos que aquí hay una pequeña tabla, ¿sí? Una pequeña tabla que esta tabla está establecida ahí para hacer una comparación entre los grupos, entonces el grupo de Alejandro, el grupo de Isabela y el grupo de Daniel, ¿sí? En este caso digamos que este es el grupo 2 de Alejandro, ¿sí? Grupo 2, que tenemos un total de ¿cuánto? Un promedio de ¿cuánto? De 20, ¿cierto? Un número de grupo de 5, y la media del grupo 3 que es de 24. Aquí tenemos el número 5, el número que son 5, el grupo 3, y el grupo 4 que aquí en este caso es Daniel, ¿sí? Tenemos un promedio de 17,4 y listo. Y acá empezamos a hacer las comparaciones. Estadístico 2K lo hallamos en una tabla que está establecida ya, como base, que es esta que vamos a ver, la voy a mostrar a continuación. Yo les muestro la tabla esa, la pongo por aquí, la tablita, que está acá. Esperemos a que abra un momentico aquí la tabla. Vamos a crear la tabla. Bueno, aquí está la tabla. Vamos a rango 0005, ¿sí? Miramos aquí. Esta es la tabla que nos muestra aquí. Vemos que nos da un promedio de 3,77. Que vamos a trabajar con este número, porque bueno, son 12, pues 12, bueno, este 12 sale de acá, de acá. El 12 queda aquí en la cuestión, bueno, este 12 que está aquí, que es dentro de los grupos, sí, que vamos a trabajar dentro de los grupos, el 12, el grado de libertad del 12, sí, el 12 que está aquí, y vamos a coger la columna 3, porque estamos trabajando con 3 grupos, sí, listo. Vamos acá, aquí nos vamos con el grupo 3, y número 2 acá, que más o menos era un promedio de 3,77, ¿sí? Que es una tabla que está establecida ahí para comparación en la tabla de 2K, ¿sí? Luego empezamos a hacer comparaciones, la diferencia, ya sabemos que la sacamos de, simplemente colocamos igual ABS y hacemos la diferencia de grupo 2 con el grupo 3, y así sucesivamente. Solamente hacemos cambios para hallar el error de estándar de diferencia. Colocamos la formulita que es igual raíz, aquí la podemos apreciar, igual raíz de L29, que en este caso es el grupo, el cuadrado medio error, dividido entre 2 por 1 por L24, que en este caso sería 5, el número total que tiene ese asesor, y más 1 dividido entre L26, que sería el grupo 3, o sea, la comparación que estamos haciendo entre el grupo 2 y el grupo 3, ¿sí? Listo. Y acá para amplitud crítica simplemente multiplicamos el error estándar de diferencia y estadístico 2K, listo. Y nos da eso, así sucesivamente hacemos con los demás. Hay otra forma de compararlo a través de un programa que se llama Isofase. Sí, ese programa ahí nos permite hacer comparaciones. Vamos a hacer un poquito más de cerca aquí para que lo vean. Hacer comparaciones 2K
¿sí? Así comparaciones, o sea, para que nos dé que si es cierto lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Si es cierto lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Luego para ya, esto es lo último, ¿sí? Luego seguimos con el y cuadrado. Bueno, para llegar a este y cuadrado simplemente tenemos que nos piden que la guía nos pide, vamos a ver la guía, y cuadrado, pues, nos dice: realice según indique el video una prueba de este tipo para probar el consumo de kilovatios que se distribuye como una normal. O sea, enfocamos en el consumo de kilovatios. Estos clientes, bueno, los que nos piden consumo de kilovatios, bueno, aquí lo tenemos, consumo de kilovatios. Los clientes están de una forma aleatoria, así, porque es el tipo de muestreo que cogimos, ¿sí? Aleatorio. Bueno, para eso vamos a necesitar esta variable estadística que está aquí, esta fórmula que está aquí, y este estadístico teórico que vamos a encontrar acá, y estas variables que vemos aquí. Y sobre todo vamos a necesitar esta cuestión que está aquí, el número de muestras, que son de 424, la media, la desviación, el mínimo, el máximo, el rango y la amplitud, ¿sí? Cada uno de esos tiene su fórmula. Para hallar la media, simplemente tomamos todo el consumo de kilovatios y lo llegamos al promedio, ¿sí? Para hallar la inversión en el proceso, tiene su formulita, ahí está la formulita. Para hallar el mínimo, el rango mínimo, también tiene su formulita. Para hallar el rango máximo, también tiene su formulita. Para hallar la amplitud, también tiene su fórmula, ¿sí? ¿Nos hacemos entender? Bueno, sigamos. El y cuadrado nos pide hacer este pequeño cuadro para estimular la prueba o el estadístico calculado, ¿sí? Primero planteamos una hipótesis: el consumo de kilovatios se distribuye como una norma normal y el consumo de kilovatios no se distribuye de una forma normal, ¿sí? Luego el paso de determinar el nivel de significancia, que vemos que el nivel de significancia es de 0,05, ¿sí? Y el tercer paso es estimar el estadístico de prueba o cálculo. Para esto tenemos que hacer un pequeño cuadro, ¿sí? Bueno, tenemos que hallar el intervalo el consumo de kilovatios en rango mayor y rango menor. La frecuencia observada, el C1, el C2, el promedio, la frecuencia esperada y el Z calculado, ¿sí? Para hallar el rango mínimo, que es este que está aquí, G26, rango mínimo, lo colocamos acá, siempre colocamos el primer rango mínimo, colocamos el otro que es la sumatoria de la amplitud con el rango mínimo, ¿sí? Para que nos dé el rango máximo. ¿Sí me entienden? Pero para esto, para tener una buena exactitud de esto, vamos con la segunda columna. ¿Sí? La segunda columna nos va a dar más resultados. O sea, el rango que nos dio, el rango de que nos dio acá, el rango máximo, lo colocamos nuevamente acá. Ese es el kilovatio rango mínimo, ¿sí? Luego acá hacemos la suma del rango de la amplitud con el rango mínimo. Y listo, nos va a dar el consumo de kilovatios, lo arrastramos todo y nos va a dar todo el resultado acá. Acá en la frecuencia observada hay una forma de hacerlo que es simple para hallar la frecuencia observada, ¿sí? Simplemente nos vamos aquí a datos, análisis de datos, análisis de datos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Dame un error aquí. Bueno, vamos a ver datos, análisis de datos. Bueno, esto, vamos a análisis de datos y buscamos histograma, lo señala uno y tiene que dar el número de muestras, que son 424. Ese es el proceso, ¿sí? No sé lo que pasa aquí, no me quiere dar, pero ese más o menos el proceso ahí. No se va a análisis, se va a datos, se va a análisis de datos,
y ahí nos va a aparecer histograma, lo seleccionamos todo eso, nos va a un total de 424 en la cuestión de la muestra. Para hallar el C1 ya sabemos que tenemos que restar el consumo de kilovatios de rango menor menos la media y dividirlo entre la desviación. Listo, entonces lo mismo con el C2, simplemente tomamos el rango mayor, restarlo en la media y dividirlo entre la desviación y nos da eso. El promedio sí que tenemos que colocar esta fórmula: distribución normal de el Z2 menos distribución estándar del Z1, y listo, nos da la fórmula. Y el Z calculado, y el de I, frecuencia esperada, simplemente multiplicar el promedio por el número de muestra, en este caso son 424, listo. Y el Z calculado simplemente lo hallamos con la frecuencia observada más menos Q22, que en este caso es, digamos aquí Q22, Q22, que en este caso es la frecuencia esperada. Luego lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre la misma frecuencia esperada, y le damos enter y simplemente seleccionamos todo desde aquí, desde la puntica y jalamos hacia abajo y listo, nos da el total. Bueno, aquí en este caso, aquí en la probabilidad o en el promedio nos tiene que dar un total de 1. Si no nos da 1, está mal el proceso. Acá también hacemos la sumatoria y el Z calculado nos da aproximadamente 112,839,35, ¿sí? Entonces, haciendo una comparación de todo esto, deducimos que el dato estadístico calculado es mayor que el teórico. Se rechaza la hipótesis nula, es decir, que el consumo de kilovatios no distribuye como una normal, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido un poco de este tema. Este es un placer o un momento muy especial compartir con ustedes este pequeño detalle. Gracias, Dios los bendiga.